Bien, chicos, buenas noches, o chiques por ahí. Tenemos una clase interesante, pero me preocupa que volemos. Eso me preocupa, porque es sintaxis, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto vas en sintaxis? También el tema 7 tiene la parte final algunas preguntas, pero antes de ello te dan tipos de oraciones. Oraciones, por ejemplo, reflexivas, oraciones recíprocas, oraciones cuasirreflejas, atributivas, predicativas, transitivas, intransitivas, personales, impersonales. ¿Sí? ¿Qué tal vamos con eso? ¿Sí? Genial. Muy bien. Entonces, del 1 al 10, 10. Nada que menos 10. 5. Y al menos, ¿no? Al menos. Ya está. Entonces, vamos a empezar primero con las oraciones según el objeto directo. ¿Listo? A ver, chicos, ¿qué es el objeto directo? ¿Recuerdas? Ajá. ¿Qué es el complemento de un tipo de verbo? Ese verbo se llamaba transitivo. Entonces, ¿es en quién recae, claro, o el complemento de ese verbo transitivo? Entonces, hay dos preguntas las cuales yo me puedo formular cuando yo necesito encontrar un OD. Dime, ¿cuál es esa pregunta para encontrar el OD? Primero me voy, antes del ¿a quién? Primero es el qué. Siempre en orden, por favor, ¿sí? Porque si no nos confundimos. Sigamos un orden. ¿Qué? Ahora mira, yo necesito un complemento. Por ejemplo, yo te digo, ¿sabes? Yo cené, yo cené papa rellena, ¿no? Y tú me preguntas, ¿qué cené? Papa rellena. Ahí está, mira, ese es tu objeto directo. Me encontré 50 so, por ejemplo. Ahora, ¿qué me encontré? Listo, ese es el objeto directo. ¿Está? Muy bien. Entonces, cada vez que tú quieras un complemento, pregúntate qué. Pero ten cuidado. ¿Sabes qué? Primero debes preguntarte por el sujeto. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas que el qué también era un sujeto? Los aviones vuelan muy alto. ¿Qué vuela? ¿Sujeto o objeto directo? ¿Los aviones? Los aviones son sujeto, entonces ya no habría un objeto directo, pues, porque sería, los aviones vuelan, simplemente. Entonces ya encontré. Ahora necesitamos más cursos. Más cursos de la escritura. A ver, ¿de quiénes necesitamos? Nosotros. Ah, entonces me sobra. ¿Qué necesitamos? Más cursos. Eso sería el objeto directo. Excelente. ¿Ya está? Muy bien. Yo tengo entonces mi objeto directo. Ahora voy a pasar a la otra pregunta de lo de. Si ya no encuentro, porque la primera pregunta es ¿qué? Me pregunto qué. Y si no me funciona con la primera, me voy a la segunda. ¿A quién? Chicos, y si son muchos, porque pueden ser muchos, ¿a quiénes? No quiénes, ¿ah? Porque quiénes es el sujeto. Te preguntas a quiénes. ¿Y a quién le vas a preguntar? Al verbo. Por ejemplo, yo besé. Y tú te preguntas, ¿a quién? ¿A quiénes? No. ¿A quién? Bueno, también puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? ¿A quiénes o a quién? Y le das el nombre. Yo visité, ¿no? Y pones, yo visité a Fabricio. ¿A quién visité? Ya, listo. Entonces, aquí te das cuenta de la quién también es un objeto directo. Mira, ya tienes un qué, ya tienes un a quién. Chicos, cuando aparecen los dos, ¿te puedes quedar con los dos como OD? No. ¿Te puedes quedar con los dos? No, porque uno es Elohim. ¿A quién? Ah, no puedes, señorita. Yo sé que quieres, pero no. Escúchame. Tienes primero este. Si no te funciona con este, te vas con el segundo. Pero si encuentras los dos,
¿Te quedas con quién? Con el primero. Esta vez te quedas con el primero. ¿Por qué? Porque este a quién ya pasaría a ser objeto indirecto. ¿Listo? Muy bien. Como por ejemplo, a ver, declamé un poema a mi novio. ¿Qué declamé? Un poema. ¿A quién declamé? A mi novio. ¿Te das cuenta? Ahí están los dos. Entonces, ¿cuál sería el objeto directo ahí? Un poema. ¿Y qué sería a mi novio? Objeto indirecto. Ya no te confundas entonces. Muy bien. Miss, y si quiero, por si acaso no sé, Miss, cómo encontrar, entonces reemplázalo por los pronombres. Hay pronombres que solamente son o de. ¿Cuáles son esos pronombres? Ajá, los famosos lalos y lolas. Siempre van a ser objeto directo. ¿Y recuerdas que ellos también forman una frase nominal? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de la clase de frase nominal? ¿Qué era una frase nominal? La que tenía como núcleo el sustantivo o pronombre. O pronombre. Y estos son pronombres, así que son objeto directo. O objeto directo como un sustantivo. Comí una manzana. Ahí sería, por ejemplo, frase nominal. O la comí. ¿Sí? Que también sería una frase nominal. ¿Te das cuenta? Los encontré. Lo visité. Las escondí. Ya está. Estos vienen a ser objeto directo. Me probé los trajes. ¿Cuál es el o de? Me probé los trajes. Los trajes. Reemplázalo por un pronombre. Me los probé. Ese los sería un objeto directo. Muy bien. Visité a mis sobrinos. O a mis sobrinas. Dime, visité a mis sobrinas. ¿Las visité o les visité? Ay, ¿les? Listo, es un objeto directo. Entonces puede ser con un qué o a quién, pero siempre para ser objeto directo vas a poder reemplazarlo por el a los y lolas. ¿Cómo se llama este verbo que tiene o de? Transitivo. ¿Y el que no tiene o de? Intransitivo. Listo, muy bien. Todos duermen en la noche. ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Todos duermen en la noche. Intransitivo. Claro, ¿qué duermen? ¿A quién duermen? Se lo duermen. No hay sentido. Y como no hay sentido, entonces intransitivo. Es que no responde a ninguno. Mira, has intentado con los tres y con ninguno ha funcionado. Entonces, ¿qué hago? Chicos, es intransitivo. Ya está, así de simple. Muy bien. A ver, se lo dije. Se lo dije, ¿transitivo o intransitivo? Transitivo. Se lo dije. Transitivo. Lo es o de. Excelente, ahí está, antes de un verbo, o incluso después, si te digo, míralo. Dime, ¿sería transitivo o intransitivo? Transitivo. También transitivo. ¿Ves? ¿Pero por qué? No debe estar antes, no, también puede estar después y puede estar juntito. ¿Recuerdas esto? Estos pronombres pueden funcionar como enclíticos o proclíticos. Entonces también, todo funciona. El verbo es transitivo. ¿Ya está? Muy bien. A ver, ¿qué pasaría si ahora yo te pongo una oración compuesta? ¿Sí? No, ¿qué fue? Una oración compuesta también puede tener objeto directo. ¿Qué pasa si yo te digo, me dijo que me amaba? Siempre termina con ¿Cómo sabes que esta es una oración compuesta? Los dos verbos y la conjunción de los unos. Muy bien. En una oración compuesta tú necesitas un conector y dos verbos. Y si no son dos verbos, un verbo y al costado un infinitivo, ¿no? Cuando lleguemos a ese tipo de oración sustantiva, la subordinada, porque ahora no toca subordinada, supongo que la próxima semana. La oración compuesta subordinada. Pero ya está, hasta aquí. Esta es una oración compuesta. ¿Cuál es el nexo? ¿Qué? ¿Verdad? Muy bien. Este es el verbo, que hay otro verbo, mira. Dijo y amaba. La pregunta es, ¿este verbo es transitivo o intransitivo? Transitivo. Relájate, piénsalo o primero analiza y dímelo. Sí, transitivo. ¿No sería me lo dijo? Ya, muy bien, me lo dijo. ¿Cuál es el o de?
Que me mama. Excelente, ya está. Pero ¿por qué tanto? Así no es el objeto directo. En una oración compuesta, recuerda que el objeto directo es una estructura, es una proposición. Entonces esto es el OD. Y como había mencionado tu compañera, me lo dijo. Entonces significa que esto que ha dicho es un objeto directo. Así que el verbo es transitivo. ¿Ya está? Mira, no es tan difícil. Verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Es aquel que tiene objeto directo. A ver, ¿qué pasaría si yo te digo llegaron temprano a casa? Dime, ¿transitivo o intransitivo? Ya, pero yo quiero retarte algo más. Si no tiene OD, ¿qué es lo que tiene ese verbo? Oye, no tiene sensación. ¿No es? Sí, pues, el adverbio. ¿No es el adverbio temprano? Claro, temprano, es un adverbio de... Necesita tiempo. Y adverbio de... Ya, son adverbios, pero en la oración, ¿cómo se le llaman? Circunstanciales. ¿Cuántos circunstanciales tiene esa oración? Tiene 2. ¿Recuerdas que cuando teníamos un predicado podíamos tener OD, OI, circunstancial, agente, atributo, complementos de régimen? Ya está. La pregunta es, de esos 2 circunstanciales, ¿cuántos son frases nominales? Ya. Uno. La casa. Sí, casa. Muy bien, excelente, porque aquí es el único. Este de aquí es una frase adverbial, porque así diga muy temprano, siguen siendo adverbios. Sí, ¿no? Sí nos estamos entendiendo y estamos recordando lo de antes, ¿ah? No me digas no, sí, dime sí, Miss, entiendo todo, porque he estado en las clases anteriores, o he repasado al menos, ¿no? Al menos. Yo me pregunto si de verdad estás estudiando después de estar en las clases. Dijo que no. Mira, pues, ¿no? Mira, tendremos que hacerle una pregunta. En eso que mencionó mi compañero dijo que no. Hay que aprovechar las oraciones. Mi compañero dijo que no. ¿Cuántas frases nominales hay? ¿Qué? En mi compañero dijo que no. ¿Cuántas frases nominales hay? Una. Solo una. ¿Cuál es? Mi compañero. Ya. Mi compañero. ¿En función de quién? Sujeto. Del sujeto. Excelente. ¿Ya ves? Muy bien. ¿Hay objeto directo? No. Sí. ¿Qué dijo? Que no. dijo, claro. Muy excelente. Ya está. Muy bien. ¿Ya ven? Sí. Sí, claro. Bueno. Dijo que no. ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijo? Pero sería extraño decir Sí, no no, lo dijo. no. Pero bueno, la idea es esa. La idea es esa. Chicos, acuérdense. Transitivo tiene OD. Intransitivo, sin objeto directo. El objeto directo lo puedes encontrar con una estructura similar a la que está aquí, porque esta oración se le llama oración compuesta. A ver, hay algo que preguntaron o algo que deduje, casi digo deduje, es que existen, a ver, que tal vez no tengas en claro. Hay una oración compuesta, hay un sujeto compuesto y hay una frase nominal compuesta. Ahora dime, ¿cuál es? Yo sé, ¿alguien sabe aquí? ¿Cuál es la diferencia? Oración compuesta, sujeto compuesto y frase nominal compuesta. ¿Ya? ¿Y luego qué más dijo? Frase nominal compuesta. Ya tiene 2 núcleos, pues 2 sustantivos en el 2 sustantivos. O sea, unida por un nexo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre... Sí, hemos visto frase nominal compuesta. Sí, por ejemplo, Claro, vimos toda la frase nominal, compleja, compuesta. No sé si han estado en la mañana cuando traje una práctica. A ver, sí estabas. ¿Y ahí cuál es la diferencia entre una frase nominal compuesta y un sujeto compuesto? En el sujeto hay 2 núcleos. O sea, la frase. Chicos, en la frase nominal compuesta puede haber un sujeto compuesto, solo que la frase nominal es más extensa.
En la frase nominal son todas las estructuras, sea o de, sea atributo, vocativo. Por ejemplo, yo te puedo decir un vocativo, que es una frase nominal compuesta. Cuando digo Carlos y Juan, presten atención. Ahí hay un vocativo, pero hay dos nombres en el vocativo, hay dos núcleos. Esa es una frase nominal en función del vocativo. O puedo decirte, por ejemplo, a ver, es una mujer y una chica muy responsable. ¿Listo? Dime, ¿qué tiene esa oración? Es una mujer y una chica muy responsable. ¿Qué es una mujer y una chica muy responsable? ¿Qué función cumple en la oración? Es, verbo ser. Atributo. Atributo. ¿Y ese atributo es compuesto? De nuevo. Es una mujer y una chica muy responsable. Sí, ¿no? Una Sí mujer y hay. una chica. Claro, es un atributo compuesto. Todo eso es una frase nominal compuesta. Sí vimos una frase nominal, chicos, vamos, no me digas que no, vamos, hemos visto. Ahora, un sujeto compuesto solo se limita al sujeto. Por eso es que cuando te preguntan frase nominal, tú no te vas a limitar solo al sujeto. Vas atributo, buscas vocativo, buscas agente. El agente también, claro, buscas todo lo que tenga estructura de sustantivo o núcleo o el núcleo sustantivo. En cambio, un sujeto compuesto solo es el sujeto, te limitas solamente al sujeto. Y oración compuesta, Dos verbos. dos verbos, cada uno cuenta con una proposición, cuenta con un verbo, o si no, ¿te acuerdas de los conectores? Sí. Conectores como conjunciones o conectores como qué, cuándo, dónde, ¿no? Chicos, esto de la oración compuesta es uno de el último tema, casi el último tema del lenguaje, y reúne todo lo que hemos visto anteriormente. Tal vez ese es el problema, que nos perdemos, porque si no tuvimos o no prestamos atención a las clases anteriores, pues ya fuimos. Ok, que te quede claro eso, al menos esto. Si tú encuentras alguna de estas preguntas y tienes un o de, se llama transitivo. Y si tú no tienes eso, le llamas intransitivo. Los pajaritos cantan al amanecer. ¿Transitivo o intransitivo? Los pajaritos cantan al amanecer. ¿Los pajaritos lo cantan? Intransitivo. Intransitivo. Ajá. Puedes usar. O sea, no necesariamente puede que no tenga el o, pero agrégale para que te des cuenta que el objeto directo se puede reemplazar por ellos. A ver, puedo decirte, regalé un vestido. Lo regalé. Entonces, ¿cuál sería lo de? Vestido. Un vestido, ¿ya ves? O sea, si funciona el verbo con las los y lolas es porque sí tiene, debe estar por ahí el objeto directo. A ver, viajaron a Europa. ¿Lo viajaron? Transitivo. No, intransitivo, no hay. ¿Y a Europa qué sería entonces? Circunstancial de... Ajá, ya está. Listo, ya ves, ahí está, mira, transitivo e intransitivo. Ahora nos vamos al sujeto. ¿Cómo encuentro el sujeto? También hay dos preguntas para el sujeto. Otra vez vamos en orden, ¿verdad? Vamos en orden. Chicos, el objeto directo empieza así con una A, pero el sujeto no puede empezar con una A. El sujeto es simplemente quién, y si son muchos, quiénes. ¿Quiénes estuvieron conversando? ¿Quiénes prestaron atención? ¿Quiénes respondieron? ¿Quiénes fueron encontrados en ese lugar? ¿Quiénes robaron o hurtaron? ¿Quiénes están en las semifinales de la gastronomía? ¿El cuarto de finales? Ah, todavía, ¿no? ¿Verdad? Nos vamos a enfrentar, según lo que vi. No sé por qué la gente, bueno, están tan interesados en eso que hasta me escriben para publicar un video. El miércoles nos enfrentamos contra Chile. Bueno, al menos algo importante ganará el Perú, ya que ni mundial tenemos. Pero bueno, mira. ¿La pizarra es transitivo o intransitivo? A ver, la pizarra es verde. Me voy al verbo. El verbo es ser, estar, parecer. Y el verbo ser, estar, parecer, ¿qué tiene al costado como complemento?
No puede, un verbo atributivo no es transitivo, jamás. Porque claro, como es verbo copulativo, debe tener un atributo, ¿sí? Si tú tienes ser, estar, parecer, no hay atributo, no hay objeto directo, hay atributo de frente. Pero si tú tienes un verbo predicativo, ahí sí puede haber un transitivo. Ya lo vamos a ver igual por aquí para especificar. Entonces, ¿quién o a quiénes? Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Ya de yapa, si es que no encontramos la primera, como siempre, si no te funciona con la primera, te vas con la segunda, ¿no? Eso lo has practicado desde siempre, entonces aquí no te va a ser difícil. Si no te funciona con la primera, ¿para qué crees que tienes una segunda? Chicos, aquí tienes 3 y la última es la mejor. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Sí, ¿no? Ya, mira. Acá tienes 3 y la última te va a funcionar para las 2 anteriores. O sea, la última va con todo, con las 2 anteriores. En cambio aquí solo tienes 2. Miss, ¿y si no me funciona con las 2? Si no te funciona con las 2, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se llama la oración que tiene sujeto? Personal. Persona. Y si no te funciona con las 2, significa que no hay. No tiene. Entonces la oración es impersonal. ¿Listo? Me acuerdo. La primera, ¿quién? ¿Quiénes? La segunda, ¿qué? Es si no me funciona con la primera. A ver, al profesor le dieron un premio. Al profesor le dieron un premio. ¿Cuál es el sujeto? El premio. Al profesor le dieron un premio. Al profesor. No, profesor porque empieza con A y no, el sujeto no empieza con A. El premio. ¿Ustedes? Al profesor le dieron un premio. ¿Cuál es el sujeto? El profesor. El premio. Pero ¿cómo sería? ¿Le puedo agregar un pronombre al o sea, por ejemplo, si no, o no, solamente sí? Entonces no, pues no. No hay sujeto. Dime, pero cuando se da, no, ¿alguien no tiene que dar? Ellos, pues. Ya, ese es el sujeto, es tácito. Pero, a ver, escúchame. ¿Es lo mismo no tener que tenerlo escondido? Pero, no, te pregunto pues, es lo mismo. Escúchame, seriedad. ¿Es lo mismo no tener que tenerlo escondido? Tú dime, ¿sí o no? ¿Es lo mismo no tener que tenerlo escondido? ¿No, sí o no? No. Ah, ya. Entonces, cuando hay un sujeto tácito, escúchame, cuando hay un sujeto tácito, no quiere decir que no tiene, solo que está oculto, escondido, pero sí tiene. Entonces, aunque sea el sujeto... Ya sabía. Mira, pues mire, estos chicos, mira. Ya sigamos, no pasa nada. Entonces, chicos, tengan cuidado. Una oración bimembre es aquella que cuenta con los 2 miembros. ¿Cuáles son los 2 miembros? En la oración, ¿cuáles son sus miembros? Sujeto y predicado. Bien, y si yo le quito un miembro, bimembre, 2 miembros. Y si yo le quito el sujeto, se le va a llamar unimembre. Y la unimembre puede tener verbos impersonales. Y ahorita vamos a ver, ¿qué es un verbo impersonal? No es aquel que tiene el sujeto escondido, es aquel que carece, no tiene. Lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Vas a buscar, rebuscar donde quieras y no lo vas a encontrar. A eso se le llama impersonal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero primero intento con el quién. Después intento con el qué. ¿Por qué? Porque cuando yo te dije al profesor le dieron un premio, tú te fuiste a qué le dieron, pero no te pusiste a pensar quiénes le dieron un premio al profesor. Ellos. Muy bien. Ahora, Miss, te cuento que, y esto lo he dicho varias veces, o sea, tú te aprendes en la clase un ratito y después la siguiente clase, voy a repetir esto, será en 2 semanas y ya. Escúchame. El sujeto jamás inicia con una A, ni con al, ni con conectores, con preposiciones. ¿Por qué? Porque las preposiciones me pueden ayudar a formar, por ejemplo, circunstanciales, y la A o el al me ayuda a formar a quién. Dime, ¿a quién? ¿Qué puede funcionar en la oración cuando te digo a quién? ¿Qué funciones? O también
Oí. Oí, o de, o también oí, dependiendo. Entonces, jamás el sujeto va a empezar con una A. Yo te puedo decir, a ver, a los alumnos le dio, no, claro, le dio al alumno le dio un golpe, ya está. Al alumno le dio un golpe. ¿Cuál es el sujeto? Tácito. ¿Quién? Él. Ah, porque te fuiste primero al quién. Ahora te puedo decir, a mí me gustan las uvas. ¿Por qué te inventas el A? No. A ver, a mí me gustan las uvas. ¿Quién me gusta? Dice la oración. ¿Quién me gusta? No dice. Ah, ¿qué me gusta? Ese es el sujeto. ¿Listo? Porque primero intentaste con la primera y no te funcionó. Y te fuiste a la segunda. Las uvas. Claro, muy bien. Tengo mucha hambre. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Tengo mucha hambre. Porque ese van que tengo. No. Chicos, escúchame. Primero es quién. Yo. ¿Quién tiene hambre? Yo, pues. Ajá. No te vayas directo a la segunda. No he podido descubrir tu mentira. No he podido descubrir tu mentira. Yo. Tácito. ¿Quién? Yo. Ajá, muy bien. ¿Y tu mentira? No he podido descubrir tu mentira. Yo no puedo. Y ya, ¿qué es tu mentira? Muy bien, no lo he podido, claro, descubrir. Entonces ese lo amis, ¿qué es? ¿Qué es tu mentira? Objeto. Y ya, ¿ya estamos algo? Ya. A mí me encantan las novelas románticas. Pero. A mí me encantan las novelas románticas. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto? No. A mí me encantan las novelas románticas. No, novelas románticas. Las novelas románticas, sí. ¿Quién me encanta? No te he dicho quién me encanta, ¿sí o no? Ah, te he dicho que me encantan. Las novelas románticas. Entonces ahí está, ya está, para que aprendas a diferenciar entre el objeto directo y el sujeto. Ahora nos vamos al tipo de oración. Por ejemplo, yo te puedo decir a ellos les gusta, les duelen, ¿ya? Les duelen los pies. Ya. A ellos les duelen los pies. Dime, ¿cuál es el sujeto? ¿Hay sujeto o no hay sujeto? No, a ver. Los pies. Sí, los pies. Los pies. Casi pongo coma. ¿Sí está bien? A ver, ¿quiénes les duelen? ¿Quiénes les duelen? No. ¿Qué les duelen? Los pies. Listo. Este es el sujeto. Excelente. Y si este es el sujeto, la oración se llama personal o impersonal. Personal. Es una oración personal. Listo. Ya estamos, ya estamos. Mira, feliz vas a responder algunas preguntas que debes tener por ahí. Entonces, ahora sí, yo te digo, por ejemplo, había mucha bulla. Había mucha bulla. La pregunta sería, ¿quién había? No tiene, es impersonal. ¿Qué pasaría si yo te digo aquí, por ejemplo, muchas personas? Muchas personas, son plural. ¿Había o habían muchas personas? ¿Habían muchas personas? No, había muchas. Había. ¿Por qué? Porque te vas a grabar tal vez de esta manera para que no te confundas. El verbo haber, si no tiene un participio y no forma parte de una oración, un verbo compuesto, va a ser impersonal siempre. El verbo haber, ¿listo? Cuando no está al costado un participio o un verboide. Entonces voy a decir aquí que este verbo es impersonal. Y los verbos impersonales se presentan siempre en singular o en plural.
En singular, así que no puede ser habían, siempre va a ser había muchas personas, había un gran incendio, había una multitud de personas, así, ya, muy bien. Magali dijo, ¿cómo dijo Magali? Había una jauría de gallinas, creo dijo. Bueno, algo así, ya, pero no tenía sentido. Creo que iba a decir conjunto y dijo jauría, cuando en realidad la jauría no le pertenece a las gallinas. Pero no sé qué animal dijo, pero no dijo perros. Ya. Ahora, reconocimiento. Reconocimiento. ¿Cómo lo voy a reconocer? Primero lo voy a reconocer porque voy a encontrar el verbo haber. ¿Listo? Para reconocer una oración impersonal voy a tener el verbo haber. Chicos, solito, sin ninguna acción al lado. Había. ¿Qué más? Hubo. Habrá. Hay. Ya está, ahí está, mira. Entonces ahora sí te pregunto, ¿había llegado temprano? ¿Personal o impersonal? Personal. Había llegado temprano. Es que el verbo había está al costado de llegado. Y llegado es un participio, un verbo, entonces es personal. ¿Ya? ¿Habrá un examen mañana? Impersonal. Impersonal, porque solamente está el verbo habrá y punto, nada más. El verbo hay también, mira, el verbo hay siempre va a ser impersonal. ¿Listo? Ahora, no solamente con eso, nos vamos con el verbo hace, el verbo hacer, ya, como hace o como hizo, pero voy a recordarte algo, tiene que hablarte del tiempo, relativo al tiempo. ¿A qué tiempo, Miss? ¿Tiempo cronológico, tiempo atmosférico? Por ejemplo, hace mucho calor. ¿Quién hace mucho calor? Yo, él hace mucho calor. No. Es impersonal. Hizo frío en este invierno. Hizo. Ajá, muy bien. Hace muchos años. ¿Quién hace muchos años? Es impersonal. Hizo su tarea. Ahora sí sería personal. Por eso tienes que hablar de tiempo. Si sea atmosférico o tiempo cronológico. Ya está, muy bien. De años, por ejemplo. En ese caso, ¿cuándo más vas a encontrar una oración impersonal? Con los verbos de fenómenos. Verbos de fenómenos naturales. Dime por favor un verbo de fenómeno natural. Amanece temprano, no, anochece temprano en invierno. Anochece temprano en invierno. ¿Quién anochece? La noche. El día. Chicos, anochece es un verbo impersonal. Verbos de fenómenos naturales. ¿Qué más? Granizó en la sierra. ¿Quién granizó? La sierra granizó. El granizo granizó. Impersonal. Esos son verbos de fenómenos, ¿sí? Granizar, anochecer, tronar, garuar, llover. Ahí va la idea. Por ejemplo, una lluvia de aplausos. O llovían comentarios. Ese verbo llovían, ¿tiene el sentido de fenómeno natural? Porque ahí sí hay que llovían. Porque es que no es fenómeno natural. No. Imagínate que lluevan los aplausos. O sea, literalmente que lluevan aplausos. No existe eso. No, mira, llueven aplausos. No, ese es de manera, connotada. Eso no. O si no, cuando te digo, se tronó los dedos. Ya, bueno, eso. La pregunta es, ahí tronar, si tiene sujeto. ¿Quién se tronó los dedos?
Él. Entonces, ahí no hay un verbo impersonal. Tiene que ser necesariamente de fenómenos naturales. O sea, hablar de la naturaleza, la lluvia, pero como verbos, como acciones. No. Te estoy colocando aquí para que tú los puedas conjugar. Por ejemplo, graniza en, llueve en, llovía, lloverá, anochece, anochecía, así, puedes para que lo conjugues. En el caso de llover tiene que ser un verbo, no puedes ponerme un sustantivo. La lluvia destruyó los sembríos. ¿Personal o impersonal? La lluvia destruyó los sembríos. La lluvia destruyó los sembríos. Natsumi. ¿Personal o impersonal? La lluvia destruyó los sembríos. Personal. Porque el verbo es destruyó. El verbo no es lluvia, tiene que ser verbo, acción, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién destruyó? La lluvia. Ahí está, mira, podemos encontrar. Debes tener cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado, tienen que ser necesariamente verbos de fenómenos naturales. Ahora, ¿cuándo más podemos encontrar un verbo impersonal, chicos? Lo vamos a encontrar cuando tengas el pronombre se. ¿Sí? Muy bien. A ver, si te digo, se come rico aquí. ¿Qué está pidiendo? ¿Personal o impersonal? Se come rico aquí. ¿Quién? ¿Quién se come? No hay. No hay. Y como no hay, chicos, pues es que es ilógico mencionar una persona, entonces es impersonal. El pronombre se también puede formar oraciones impersonales, ¿sí? Se mueve mucho. O sea, te estoy mencionando una oración relacionada con eso. Personal. Ah, podría ser, ¿no? Claro, tendría que ver porque ya podría ser, sí. Chicos, es que los pronombres que llevan se también son verbos personales, ¿ah? Se fue de viaje. Es personal, porque sabes que él. Entonces, si tú mencionas un se donde no haya, se trabaja hasta tarde. Se trabaja hasta tarde. Impersonal, porque ¿quién se trabaja? No hay. Entonces ese es un verbo impersonal. ¿Listo? Muy bien. Se estudia con ahínco. Impersonal. ¿Quién se estudia? Es impersonal. Muy bien. ¿Sí estamos algo? Me quedé aquí en transitivo. Y eso, ¿no? Y eso. No, sí, chicos, eso está fácil. Ya sabes cuando te piden un verbo impersonal. Yo creo que buscar estos verbos sería muy fácil para nosotros. Si ya no encontramos, mira, generalmente te ponen el había o el hubo. Pero ¿sabes cómo te pone San Marcos cuando te pone el verbo había, hubo? Te pone con verbos compuestos. Sí, entonces por ahí tú buscas el había y lo puedes marcar, ¿no? Fíjate que estos verbos estén solitos, porque son, en un verbo compuesto son auxiliares más el verbo principal que es un verboide, o forman parte de una perífrasis, por ejemplo. Búscalos solitos para ser impersonal. Solitos, búscalos solitos, sin nada. O sea, puede haber un sustantivo, otro, pero no una acción, un verboide. Y aquí, referidos al tiempo. Ahora, si ya no encuentras ellos dos, puedes buscar un fenómeno. Y si ya no encuentras, mira, acá hay 4 opciones de búsqueda. ¿Ves? Cada vez aumentamos más las opciones. Pero ya mencionamos un ejemplo de cada uno. A ver, ¿qué pasaría si yo te digo... habrán caminado mucho? ¿Personal o impersonal? Habrán caminado mucho. Habrán caminado mucho. Personal, porque a habrán le he puesto plural y le he puesto al costado su participio.
¿no? Entonces, no me puede ser impersonal. Hubo un problema en el salón. Hubo un problema en el salón. ¿Personal o impersonal? Impersonal. Mira, hubo un problema, no hay otra acción. Solo está el hubo. Entonces ya está. Además, ¿quién hubo? No hay quién hubo. Entonces el verbo es impersonal. Sí, el verbo impersonal puede tener objeto directo. No hay ningún problema. Si te digo hubo muchos problemas, ¿qué hubo? Muchos problemas, es un objeto directo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el sujeto y el verbo deben tener la misma concordancia gramatical. Pero el verbo y el objeto directo no. Hubo está en singular y muchos problemas está en plural, entonces es un objeto directo. ¿Ya está? Avancemos. Nos vamos aquí. La misma concordancia. Se le llama concordancia gramatical. Si hay una pregunta sobre concordancia, ¿desde cuándo aparecen esas caritas? Qué lindo. Gracias por sus tap. Ya llegamos a la cima. Sí, sigan dándole tap, chicos. Vamos, ustedes pueden. Sigamos. A ver, ¿qué te iba a decir? Algo mencioné antes de irme por ahí. Cuando el verbo es un fenómeno natural, o sea, el verbo en sí es un fenómeno, es impersonal. El verbo. O sea, llueve, graniza, garúa. Cuando hablas del fenómeno natural es impersonal. Pero si lo tomas como sustantivos, el granizo destruyó el techo, ya no es, porque ahí el verbo sería destruyó. ¿Y quién destruyó el techo o qué destruyó el techo? Sería un sujeto. Entonces la oración sería personal. ¿Qué es un verbo personal? Muy bien, ya está. Tiene sujeto. Vamos a ponerle aquí para que no te confundas. Tiene sujeto. ¿Y qué es un verbo impersonal? Aquel que carece de sujeto. No hay, no tiene, no presenta. ¿El verbo personal puede tener sujeto tácito? ¿El verbo personal puede tener sujeto? Sí. Sea expreso, sea tácito, igual tiene el sujeto. Muy bien. Ahora nos vamos según la presencia del atributo. Chicos, ¿dónde busco tu atributo? Al lado de un verbo copulativo. Al lado de un verbo copulativo. ¿Contigo? Sí. Por favor, mencióname los 3 verbos copulativos más conocidos. Shh. Los 3 verbos copulativos más conocidos. Ser, estar, parecer. Podemos agregar permanecer, ser, estar, parecer y hacer, seguir, continuar, permanecer, tornarse, volverse, hacerse. Ya sé, ahí está. Pero los más conocidos y los que nos preguntan en examen y nos mezclan con la oración pasiva es el ser, estar, parecer. ¿Listo? Vamos a tu atributo entonces. Vamos por aquí. Ya. El atributo se va a encontrar al lado de un verbo copulativo. Pero la pregunta es, ¿qué es un atributo? El complemento del verbo. Ya. ¿Y cómo sabes que verdaderamente es su complemento? Cuando es un adjetivo. Bien. ¿Y qué es un adjetivo? Una característica. Es una característica. Bien. Ella es, ¿no? La pizarra es. Tú estás. Me gusta esa oración para poder explicarte. Gracias por comentar. Escúchame. Tú estás volando. Primera pregunta, ¿denotado o connotado? Connotado. Connotado. Segunda pregunta, ¿hay atributo ahí? Tú estás volando. Tú estás volando. No, porque tienes estás, que es el verbo auxiliar, y volando, que es un verboide. Un verbo auxiliar más un verboide, ¿qué forma? Una perífrasis verbal. Y perífrasis verbal se le llama a aquello que lo puedes convertir en un solo verbo. ¿Cómo sería esa oración? Vuelas. Tú, vuelas, excelente. Entonces no es. Tiene que ser, tú estás cansado. Tú estás agotado, tú estás triste, tú estás enamorado. Ese es un atributo. Ahora, ¿puedo agregarle un sustantivo? Sí.
También que viene a ser un atributo adjetival o un atributo nominal. ¿Recuerdas que para encontrar la frase nominal teníamos un atributo con un sustantivo? Eres la mujer más hermosa del mundo. Ese floro nos dicen, le dicen a todas. A ver, eres la mujer más hermosa del mundo. ¡Ey, sujeto! Sujeto, eres la mujer más hermosa del mundo. ¿No tiene o es tácito? No te quedes con las dos, dame una. Ah, ya, tácito. Tú eres. ¿Listo? Muy bien. El verbo eres, ¿qué tipo de verbo es? Ser, estar, parecer, ser. Muy bien. Eso quiere decir que el verbo ser tiene al costado un atributo. ¿Adjetival o nominal? A ver, vamos de nuevo. Tú eres la mujer más hermosa del mundo. Es que ahí está la mujer, que es sustantivo. Ya, pero ¿cuál es el núcleo, pues? ¿De quién está? ¿Cuál es el núcleo de toda esa frase, la mujer más hermosa del mundo? La Mujer. Entonces es, ya, de sustantivo nominal se le llama. Nominal, ¿ya? O sea, es sustantivo, pero recuerda, cuando su núcleo es un sustantivo, es nominal. Y en esa frase nominal, o en esa oración, encontramos una frase nominal. Pero si estuviera, por ejemplo, tú eres... muy hermosa, tú eres muy hermosa. ¿Hay atributo? Tú eres muy hermosa. Fíjate el verbo. ¿Cuál es el verbo? Eres. Sí, sí, porque ser, estar, parecer necesita. Ahora, ¿adjetivo o sustantivo? Tú eres muy hermosa. Adjetivo. Es muy hermosa. La pregunta de muy y hermosa, ¿cuál es el núcleo? Hermosa. Si cuando hay sustantivo se le llama frase nominal, ¿cómo se llama cuando tiene un adjetivo? Frase adjetival. ¿Ya ves? Muy bien. Ay, no, mira, tan difícil no es. Es fácil eso. Entonces, ahora sí nos vamos a, por ejemplo, yo tengo y te digo aquí, ella me gusta. Ella me gusta mucho. Dime, ¿el verbo es o la oración es atributiva o predicativa? Atributiva. No. Predicativa. Predicativa. ¿Cuál es el verbo? Gusta. Gusta. Y la pregunta es, ¿gusta es el verbo ser, estar, parecer? No, entonces de frente, si no es el verbo ser, estar, parecer, ni yacer, ni permanecer, se le llama predicativa. Predicativa. Y aquí quiero agregar algo más. Por favor, dime, ¿cómo se llama el predicado que tiene como núcleo un verbo predicativo? El predicado se llama predicado nominal o predicado verbal. Cuando tiene el verbo predicativo, se llama predicado verbal. ¿Listo? Muy bien. Ahí. Le agregas, mejor le escribo porque si no. Así ya. Predicado verbal. Porque si no al final, ¿qué significa PV, Miss? Verbal. Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasaría si ahora yo te digo ellos son mis grandes amores? Ellos son mis grandes amores. Pregunta, ¿cuál es el verbo? Son. ¿Y el verbo son qué es? El verbo ser. Entonces podría ser que encuentre lo que yo busco. Voy a fijarme en lo que está al lado. ¿Qué está al lado? Mis grandes amores. Chicos, ellos lo son, ¿verdad? Este no puede tener OD, no puede tener objeto directo. Por lo tanto, esto que está al lado, ¿cómo se llama? Se llama atributo. La pregunta es, ¿este atributo es adjetival o nominal? Nominal. ¿Cuál es el núcleo? ¿Grandes o amores? Amores. Amores. Ah, entonces es nominal. ¿Sí? Porque necesito que me respondan, porque quiero que aprendan. Eso es lo más importante ahora. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es que los veo por ahí como que... ¿Qué es eso? ¿Necesitaré lenguaje? No sé. Adiviné tu pensamiento, ¿verdad? No, pues, no. Tú, mira, hasta incluso literatura y eso, porque no debes dejar porque es fácil. Literatura son 4 preguntas.
¿no? Pero lenguaje, o sea, lenguaje son 7 y hasta 8 preguntas en otra área. Son 7, chicos, 7. O sea, cada pregunta vale 20 puntos. ¿Sabes cuántos puntos te estás perdiendo 740. por esto tan fácil? Bueno, no es tan fácil, pero... Sí, dice, en el segundo examen me fue bien. Claro que no obtuve pues los 7-0, pero sí me fue bien. Ya. Fallé en una, y en una muy fácil, ya de ortografía. Cuando me decían sobre el ti, que yo pensé que se tildaba. Pero, o sea, a todas las preguntas me vino oración compuesta. Sí, oración compuesta era mi debilidad. Yo no quería aprender oración compuesta en la academia. Yo miraba oración compuesta y dije, ay, no. Pero, no, chicos, pero yo siento que lo estoy explicando de una manera muy fácil. Siento, ya. Pero está bien. No, está bien, porque sabes, porque mira, pero está bien. Lo está diciendo porque yo siento que he buscado la manera fácil de poder explicarte de manera ordenada. Entonces, en la academia yo tuve 2 profesores. Un profesor que cuando explicaba yo no entendía nada, pero un profesor que cuando planteaba las oraciones, así las dividía por estructuras, ahí me empezó a gustar mucho más lenguaje. Entonces, cuando yo te explico la oración compuesta, digo, pero ¿qué más puedo hacer? O sea, yo he buscado métodos de todo tipo. He tratado de explicarte por separado. ¿Y sabes por qué nos dificulta? Porque no estás estudiando los temas anteriores. Porque para estudiar la oración compuesta tú necesitas conocer el OD, el OI, los circunstanciales, las conjunciones, las preposiciones. Si no conoces eso, ¿qué más pides? Entonces, ponte a estudiar, ponte a repasar. Ahora, esto de aquí, te estoy explicando ahora cómo encontrar. Mira, no necesitas algo anterior, porque ya te estoy dando las preguntas, ya las tienes aquí listas. Ojalá que cuando encuentres un ejercicio de eso puedas resolver. Ahora, en cuanto a esta oración predicativa y atributiva, chicos, nominal, solo busca un sustantivo. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que me digas, discúlpeme, ¿qué es un sustantivo? Eso sería lo peor, pues, ¿no? Que me vengas a preguntar ahora qué es un sustantivo cuando ya estamos en los últimos temas en sintaxis. Pregúntame cuando estemos en gramática. Como ese alumno que terminé mi clase de adverbio en una pizarra así completa, me dice, disculpe, ¿qué es el adverbio? O sea, me expliqué todo y me preguntó eso y yo, ¿es en serio? Y era secreto. Ya, bueno, en fin. Entonces, chicos, si he encontrado tu PV, ahora quiero... No lo voy a decir. Ahora quiero el predicado nominal. ¿Listo? Hemos encontrado el predicado verbal, ahora quiero el predicado nominal. Pero, ¿qué es el predicado nominal, Miss? ¿Cómo lo vas a encontrar? Vas a encontrarlo con un verbo copulativo, ¿listo? Más un atributo. Ya te expliqué lo que es un atributo, por lo tanto no te va a ser difícil. Verbo copulativo más atributo, acuérdate, muy bien. Y por acá te voy a escribir qué significa el PN, que viene a ser el predicado, el predicado nominal. Listo. Entonces, chicos, cuando nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tu profesor parece fiel. Parece fiel. Dime, ¿la oración es predicativa o atributiva? Atributiva. Atributiva. El verbo es, el predicado es verbal o nominal. 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 ¿Por qué nominal, Miss? Porque estás encontrando un verbo copulativo. Si es atributiva, es nominal. Si es predicativa, es verbal. ¿Listo? Muy bien. Es solamente te fijas. Si el verbo es, la oración es predicativa, el predicado es verbal. Si la oración es atributiva, el predicado es nominal. Entonces es lo mismo. Ellos me gustan, Miss, predicado verbal. Nos fuimos de paseo, predicado verbal. Se le llama predicativo porque no tiene el ser, estar, parecer. Y si me voy por aquí a hablarte acerca de los verbos, ¿cómo encuentro un verbo copulativo? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Vamos a poner verbos aquí. Los principales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el predicado nominal
necesita de un atributo. Si no, no hay predicado nominal. No, y lo de predicativa. Ah, lo que pasa es que según la presencia del atributo son dos. Oración atributiva cuando tiene y oración predicativa cuando no lo tiene. Igual que transitiva, intransitiva, personal, impersonal. O sea, aquí es por el OD. Aquí es por la presencia del sujeto y aquí es por la presencia del atributo. Ahora, ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. Yacer, seguir, continuar, permanecer. Él permaneció sentado toda la clase. Permaneció. ¿Cuál es tu adjetivo? Está. No. Él permaneció sentado toda la clase. Permaneció sentado. No. Sentado. Claro, sentado. Entonces ahí está tu atributo. Tienes un verbo copulativo, permanecer. Entonces, ¿la oración qué tipo de oración es? ¿Predicativa o atributiva? Atributiva. ¿El verbo es verbal o nominal? ¿Sí? Es lo mismo, chicos, es lo mismo. O sea, esto estoy hablando de tipos de predicados. Te estoy hablando acá tipos de predicados, nada más. O sea... O sea que, digamos que no te preguntas el verbo de predicado, supongo que te piden copulativo. Porque son diferentes. A ver. Son iguales, pero los ponen diferentes. Claro, ellos son guapos. Ellos son guapos. La oración va por aquí. Esta oración tiene un predicado verbal o nominal. ¿Cómo te das cuenta qué tipo de predicado es? Por el núcleo. ¿Qué tipo de verbo es? De ser, verbo copulativo. ¿Y recuerdas quién tiene como núcleo el verbo copulativo? Un predicado nominal. Ahora, la otra pregunta por esta misma oración sería, ¿en dónde encuentras una oración? A ver, ¿esta oración es atributiva o predicativa? ¿Cómo se llaman las oraciones que tienen el núcleo ser, estar, parecer y al costado un adjetivo? ¿Cómo se le llaman? Atributivas, ¿ya? O sea que siempre que encuentres una oración atributiva vas a encontrar un predicado nominal. Y siempre que encuentres una oración predicativa vas a encontrar un predicado verbal. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Ahora es algo? ¿No? O sea, esos dos temas son iguales, pero lo sí, lo que pasa es que las oraciones atributivas se ven en el complemento, en el verbo, y también se ven en los complementos del predicado. Por ejemplo, vemos complementos del predicado y tipos de predicado. En el caso de tipos de predicado son ellos. Complementos del predicado es por aquí, el atributo. Y se ve también como complementos del verbo. Entonces, se ven en cualquier tema, pero la pregunta es la misma. O sea, la pregunta, mejor dicho, es como predicado nominal, predicado verbal. Dime, si yo encuentro una oración atributiva, por lógica, ¿cómo se llama el predicado? Si yo encuentro una oración atributiva, por lógica, el predicado es nominal. No cambia. Y si yo encuentro una oración predicativa, ¿qué tipo de predicado voy a encontrar? Verbal, ya está, nada más. O sea, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Los verbos pueden estar, o sea, ser, estar, parecer. También puede tener un verbo copulativo diferente. Es que el ser, estar, parecer son verbos copulativos. Sí, pero lo he aumentado permanecer. Esos también son. Ah, sí. Lo que pasa es que hay verbos semicopulativos. Y, por ejemplo, los verbos copulativos son ser, estar, parecer. Los semicopulativos son yacer, seguir, continuar, permanecer, tornarse, volverse, hacerse. Entonces, hay más. Pero los que les vienen a los exámenes ustedes son los 3 primeros. Sin embargo, encontramos también alguno de ellos, mira. Así que por eso han añadido 2 más, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Estos son verbos copulativos. Los de aquí tal vez semicopulativos, pero igual son copulativos. Es como las vocales abiertas, que vienen a ser una abierta, y las otras que son. De las vocales abiertas, una es abierta y las otras semiabiertas. Es lo mismo, pero son abiertas todas, solamente que son semi. ¿Quiénes son las semiabiertas?
La E, no. la E y la... Y la E y la O, porque la A es la abierta. Ajá, pero es lo mismo, todas son abiertas cuando hablamos de concurrencia vocálica. Lo mismo pasa aquí. Estos son verbos copulativos, de acá semi. ¿Ya te perdiste acá? Ya, vamos a oraciones, ya vamos a oraciones. Si tú te pierdes, me imagino, los demás están en las nubes. Ya están con San Pedrito, ya. Vamos a poner oraciones, ¿ya? Es un predicado nominal. Yo. Sí o sí es una... ¿Qué era? Ya. Voy a... Dios, no entendí por qué acá le puso atributo nominal y está en predicado verbal. O sea, no. Ajá, ya. De verdad, o sea, ahí me bugué. Ya. Vamos a borrar eso. O sea, sí es, pero... No es. No. Eso es el nombre del atributo. No, eso depende ya del sustantivo. Pero para no... Sí, porque... Sí. Es por eso. No, escúchame. A ver. Escúchame, pues, escúchame. Ay, Señor. Elimínalos, digo, ilumínalos. A ver, escúchame. Ah, ya entendí. Voy a escribir oraciones allá para explicarte así como detalladamente eso. ¿Por qué le puse predicado nominal? Esto ya tiene que ver con lo interno del atributo. Pero vamos a ponerle el nombre mejor aquí, como esta es predicativa, esto es atributiva. Así vamos a ponerle, ¿ya? No, es que es atributiva, pero aquí te voy a explicar por qué le llamo así. A ver, espérate, ten paciencia, ¿por qué te desesperas? Yo sé que es porque el núcleo es un sustantivo y por eso es nominal, pero se supone que cuando el núcleo es un sustantivo nominal no tendría que ser predicado nominal. No, el predicado nominal se basa en el tipo de verbo. Es que yo sé, no tienen los mismos verbos. Puede ser, son, de ser y acá también ser o no. Arriba hay ser, o sea, hay verbos copulativos y abajo también verbos copulativos. Ahora sí. Pero mira lo que hice aquí. No he puesto primero el ejemplo y te he explicado. Mírame. Mira, acá no he puesto el ejemplo y te he explicado. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? No lo puedo creer. Ya. Ya me acomodé. No te hagas que con eso, por eso no has entendido, ¿ah? Ya me acomodé. Si es un verbo cooperativo es porque es predicado nominal. Sí. Y si no tiene verbo cooperativo es porque es verbal. Ajá, sí, excelente. Ya está. Yo pensé que el primer ejemplo era del atributo. No, ya mejor así con la flechita, discúlpame. Error mío, haber puesto todo allá y no te has dado cuenta, pero aquí sí te has dado cuenta y te confundiste. Ya, bueno, la idea es esa. Este de aquí es predicativa, el de aquí es atributiva y la explicación de la atributiva va aquí abajo, ¿está bien? Por esta oración, ahora sí, pero de todas maneras te voy a explicar para no quedarme con las ganas de explicarte algunas oraciones. No me importa, yo te voy a explicar aquí y si me has entendido vas a participar. He dicho. A ver, déjame ver aquí. A ver. No, debe estar en la pizarra, ¿no? Sí, ¿no? La lista. Ujú. Puede, pero no necesariamente. Puede tener. El verbo intransitivo puede tener cualquier complemento menos objeto directo. Y la parte de abajo llega a los de matar, sería un gol. No, porque recuerda que temprano indica el tiempo y acá se indica el lugar. Y quienes indican tiempo y lugar son los circunstanciales. ¿Y si cuando es predicado, hay predicado adjetivo? ¿Qué? Predicado No. Porque, no. Solamente hay dos tipos de predicado nada más. O sea, si no hay atributo, es predicado verbal. No, Sí. digo, Sí. Verbal. no, sí. Sí. Solo algunos. Vale, tiene la boca te Hace hoy, hace más.
Mentiroso, otra vez. ¿Yo qué he hecho? En inglés ya, pero mira. En inglés cuando 40. No 60. 3. Ya está. A ver. Se nota que ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? ¿De qué está hablando? Es que una clase de geometría, Ah. la chica de ahí sin pedir permiso al salón para decir que haga live y entonces sí, pero para que haga live. No, y la cosa es que entró al salón todo para que y dijo que no, para que haga live y yo estaba escuchándole y solo yo que me está hablando a mí y está en su clase y me está hablando a ella y a mí también Pero, ¿de verdad el profesor le saca de clase? Sí, no, ¿Que yo también puedo hacer eso? A ver. Ya, a ver, retírate, por favor. A ver, chicos, atentos aquí, ¿ya? Escúchame. Podría ser eso, ¿verdad? Mi felicidad sería. A ver, escúchame acá. Todos somos estudiosos. Ya sé. Pero escúchame. La idea es, ¿qué tipo de oración es? ¿Predicativa o atributiva? somos Dios. Predicativa. Ser. es nominal. Ya, Nominal. pero espérate, yo te estoy preguntando primero qué tipo de oración es. ¿Predicativa o atributiva? Atributiva. Ajá, porque somos es del verbo ser, estudiosos es el adjetivo, por lo tanto esta oración es atributiva. Ahora listo, ¿qué pasaría si yo te hago otra pregunta? Este predicado, ¿qué tipo de predicado es? Nominal. Es un predicado, no, excelente. Ay, el problema era mío, discúlpame, no eres tú, soy yo. Por el ser, por el verbo, pues. Por eso, o sea, ¿cómo te das cuenta que es predicativa? Porque no tienen los verbos copulativos, ser, estar, parecer. ¿Y cómo te das cuenta que es un atributiva? Porque tiene el verbo ser, estar, parecer y el atributo. Sí. Cuando tiene el verbo ser, estar, parecer, listo. Mira, esta estructura, ve. Verbo copulativo, ser, estar, parecer y atributo, que puede ser y cuando no tiene. Ajá. A ver, algunos estudian lenguaje. Dime, ¿algunos estudian lenguaje? Mi compañera predicativa. ¿Ya se perdieron? Mi compañera está en la ionósfera, Miss. ¿Quién fue? No me digas. No, ya, ¿cómo dijiste? Predicativa, porque estudian no es ser, estar, parecer. Excelente. Y como no es ser, estar, parecer, esta oración se le llama predicativa. Predicativa. Listo. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de predicado es? Verbal. Si es predicativa, es predicado verbal. Muy bien, chicos, muy bien. Listo. Ellos han sido delincuentes. Si es predicativa, es porque es verbal. ¿Sí? Es necesario. Sí. Entonces, si es predicativa, es verbal. Si es atributiva, es nominal. Atributiva. Atributiva. Ya. Atributiva. ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago con un verbo compuesto? Es una perífrasis, por lo tanto, lo convierto en uno. Ellos fueron, y fueron es del verbo ser, ¿verdad? Listo, claro, fueron, ahí está, mira. Y si es fueron, entonces es una oración atributiva. ¿Cuál es el atributo? Delincuente. Delincuentes. ¿Listo? Muy bien. ¿Y todo entonces, qué tipo de predicado es? Nominal. Predicado nominal. Excelente. Ahora sí, bueno, el atributo también sería Ahora,
El atributo siempre es un adjetivo. Ya, escúchame. Termino con esto y te explico algo del atributo. ¿Hasta ahí? ¿Qué? No, atributo no mismo. Sí, excelente. Ey, le escribió un mensaje. ¿Cuál es la oración? Le escribió. O sea, es predicativo. Muy bien. Oración predicativa. Y por lo tanto, si es predicativa, esto es predicado verbal. Listo. Ahora escúchame, para que no te confundas lo que te escribí ahí. ¿Ya? Vamos, esto ya lo entendiste, ahí déjalo, no cambies nada, no hay excepciones, no hay nada. Lo único es, escucha, no, sí hay. Pero, cierto, ¿no? Cierto, tienes razón. Ahora te pongo una trampa, a ti te gustan las trampas, se nota, pero ahorita vamos a ver, ya, escúchame, hasta ahí vamos bien. Quiero explicarte un poquito sobre lo que veo aquí. ¿Ves esto de aquí? Listo, ok. Este es el atributo. Y el atributo se divide en muchos, pero yo necesito dos principales. El atributo adjetival y el atributo nominal. O sea, ¿para qué me sirve el atributo nominal? Para encontrar una frase nominal en función del atributo. Entonces me fijo aquí el atributo, mira. Dime, ¿este atributo que tú ves aquí es nominal o adjetival? Adjetival. Adjetival, ¿verdad? Ahí no hay frase nominal porque es un adjetivo. Ahora me voy aquí. Delincuentes, ¿qué es? Nominal. Es sustantivo. Entonces aquí sí encuentras una frase nominal, ¿ya ves? Eso es solamente en función del atributo. No cambia en nada la oración. Sigue siendo predicado nominal, sigue siendo oración atributiva. Lo único que te vas a dar cuenta qué tipo de atributo es. ¿Sí? ¿Cómo sé si es un atributo adjetival? Ajá, buena pregunta. Ya lo dije, pero no importa. Escúchame aquí. ¿Cómo me doy cuenta que es un atributo adjetival? Porque la palabra ¿qué es? Un adjetivo. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo son estudiosos? ¿Cuándo es atributo nominal? Cuando la palabra delincuentes no es un adjetivo, es un sustantivo. Por eso me doy cuenta que es nominal, porque es un sustantivo. Eso no puede ser los estudiosos. Claro, puedes, pero según el contexto. Pero aquí es un adjetivo. O sea, si yo te digo, ellos son mis alumnos, la palabra alumnos, ¿qué sería? Sustantivo. Entonces es un atributo nominal. Muy bien. Tú eres inteligente. Yo puedo decir los inteligentes, pero es que sea sustantivado. Aquí no, aquí es inteligentes, ¿qué es? Adjetivo. Entonces es un atributo, sí, adjetival. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿Eso sería una frase nominal? el segundo sí, claro, porque es un sustantivo. ¿Sería un predicado nominal? Y dentro del predicado nominal, el atributo forma como un sustantivo. ¿Eso sería una frase Sí, nominal? frase nominal. Ajá. No sería frase nominal. Ya. No, pero estás bien, estás entendiendo, sí. Ahora sí, que fue el error, creo, de. Ya. A ver. Hey, te presento a la tramposa. Uy, Espérate, que parece. contrapasiva. A ver, escúchame. Es pasiva. Ya. Cierto, lo que acaba de decir tu compañera. La trampa es una pasiva. Pero sí es, pues ya, pero escúchame. A buen entendedor, pocas palabras. Escúchame aquí, escúchame. Fueron es el verbo ser, ¿verdad? Golpeados puede ser un adjetivo, mira, es un participio, pero recuerda que el participio puede funcionar como adjetivo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que este no es un predicado nominal? ¿Cómo me doy cuenta? No, porque, ¿sabes? Es el verbo ser, pero fueron golpeados, ajá, porque le voy a agregar el por, y al agregarle por, esta de aquí es una oración pasiva, y las pasivas no son copulativas. ¿Qué son? Predicativas, ¿sí? Entonces esta es la excepción, la de aquí, la pasiva.
Chicos, la pasiva es una tramposa. ¿Sí? Muy bien. Si es pasiva es porque es predicativa. Excelente. Si es pasiva es porque es predicativa. Si es pasiva no tiene atributo. Ajá, muy bien. Así, tal cual. Y ya. Si yo tengo un ejemplo aquí. No, pero acá es... Ya, vamos a colocar otro ejemplo, ¿ya? Pero ya la pasiva ya la sabes. O te pongo la pasiva como excepción. Entonces ahí puso el predicado verbal únicamente para poner un tipo de predicado, porque en el predicado verbal no hay atributo. O puede haber atributo. No. El predicado verbal presenta todo tipo de complementos, menos el atributo, pues porque el atributo le pertenece exclusivamente a la oración atributiva. Ajá. O sea, aquí puedes poner o de, circunstancial, complemento de régimen, puedes encontrar cualquiera, pero menos atributo, porque el atributo es esencial ¿para qué? Para el predicado nominal o para la oración atributiva. Por eso, o sea, lo puse únicamente como para poner el otro tipo de predicado. Ajá, sí. Son. No, va a sonar feo la oración. Sí. Ya, mira lo que tienes aquí. Tienes un es. Y por ahí que te confundas y me digas, ya, pues mis, facilito, no, es una atributiva. Espérate, porque aclamada es un adjetivo. Pero espérate, ¿cómo te das cuenta que eso no sería? Ajá, ya, pero es que así yo no me puedo dar cuenta que es un participio, porque los adjetivos también son participios. Él está herido es un participio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque le puedes agregar un agente, el agente está implícito. Keiko es aclamada por. Si tú le puedes agregar un por, e incluso si tiene un por, porque puede tenerlo de manera explícita, la oración se le llama pasiva. Pasiva, ¿listo? ¿Y qué es la pasiva? La pasiva es un predicado verbal. ¿Qué vamos a hacer en el compuesto? Necesito, pero... A ver, ojalá, por aquí vamos a tomarlo. Chicos, entonces acuérdate, esto es ojo, por aquí ya. Ojito, ojo, ojo. Pero me parece que la próxima semana tenemos pura oración compuesta. Solo que la oración subordinada, me parece. Sí, la próxima semana. No la hemos visto desde que fue el examen pasado. Que yo sepa. ¿Han visto la oración subordinada? Ya, vamos a ver. Chicos, estos son los verbos más fáciles. Los verbos más facilitos. Recontra fáciles. Lo que dijo tu compañera, pero ahora con fáciles. ¿Qué son los predicados pronominales? Son aquellos que tienen pronombres. Pronombres. Ah, pero estos pronombres, listo, estos pronombres son 4. Se nos teme. Se nos teme. Como quieras, cámbiale el orden. No lo voy a decir. Sí, no lo voy a decir. Pueden estar, cierto, pueden estar en la transmisión mis pastores, entonces no puedo. Pero mira, así me dijeron. Una pastora que fui a visitar en la sierra me dijo, hermana, me encanta su clase. Yo me quedo escuchando. Yo, Jesús, ojalá que no haya estado cuando conté al diablo en el infierno. Pero, y todavía ese video lo bajaron, se pasaron, de verdad. A ver, escúchame. Se nos teme. Ya está. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Escúchame. Ya, aquí sí, por favor, no te vayas a confundir.
Si el verbo recae sobre mí, sobre él y sobre ti, pero una acción que tú cometes sobre ti mismo, mi acción sobre mí misma y acción sobre él mismo, a eso le vas a llamar verbo reflexivo. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo me baño, yo me peino, ¿qué más? Yo me lavo, yo me afeito, ¿sí? ¿Qué haces tú? Tú te bañas, tú te lavas, tú te afeitas. ¿Qué hace él? Él se arregla, él se baña, él se soba, él se rasca, ¿sí? Él se afeita, él se arranca los cabellos, él se corrige, pero es algo que hace a él mismo. ¿Qué pasaría si yo te digo, se fue? Dime, si te digo se fue, ¿esa oración es algo que recae sobre mí, sobre él o sobre ti? No, o sea, se fue de vacaciones. No, ¿verdad? Usa el pronombre se, pero no es a mí misma, ni a ti mismo, ni a uno mismo. Entonces esa oración no es reflexiva. Ahora, ¿qué pasaría si te digo nos saludamos? ¿Sobre quién recae? Sobre los dos. A eso le llamo recíproco. Muy bien. Se pelearon. Recíproco, porque cae entre los dos. Si te digo se lastimó la rodilla. A ver, se lastimó a sí mismo. Si digo se lastimó, podría ser, ¿no? No, se lastima sería. O sea, que lo hace a sí mismo, sería extraño, pero puede ser. Si te arrancas los cabellos, ¿por qué no puede ser lo otro? Si te pellizcas, ¿por qué no puede ser también? ¿Lo puedes hacer a ti mismo o no? Dime, ¿no te puedes golpear a ti mismo? Ya, también, claro. Se puede. Si lo haces a ti mismo, el verbo es reflexivo. Si recae sobre los dos, es recíproco. Ahora, si no recae sobre ninguno, es cuasi reflejo. Se fue de viaje. Se fue a sí mismo. No es recae sobre mí. Ahora, ¿recíproco? No, entonces es cuasi reflejo. Solamente tengo que usar estos pronombres para que las oraciones sean pronominales. Solamente uso estos pronombres y ya está. Por ejemplo, yo te digo, se baña en el río. Se baña en el río. Dime, ¿esa oración es reflexiva? ¿No es reflexiva? Dime, ¿quién lo está bañando? ¿No lo hace él? Si te digo lo bañan, ahí sí sería diferente. Acá dice se baña, es reflexiva. Reflexiva. ¿Cómo me doy cuenta a mí que es reflexiva? Porque es a uno mismo. A uno mismo. Muy bien, ya. ¿Y qué pasaría si ahora te digo se aman? Se aman intensamente. Ahora, ¿qué es? Aquí no sucede que solamente yo amo, no. Aquí sí es recíproco, ¿verdad? Aquí sí los dos. Eso es recíproco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de alguien? Mutuamente. Mutuamente. Y si te digo, a ver, me encontró en el armario. No sé, de pronto estaban jugando a las escondidas, ¿quién sabe? Chicos, ¿sería reflexiva? ¿Sería una oración reflexiva? No, porque es que no es yo sobre mí mismo. No, es alguien que me ha encontrado. ¿Recíproca? Tampoco, porque no es mutuamente, es una tercera persona. A esto se le llama la oración cuasi refleja. Cuasi refleja. ¿Listo? Muy bien. Te tengo un problema. La pasiva reflexiva. ¿Cómo te vas a dar cuenta de una oración pasiva reflexiva? Esta oración
tiene un objeto directo, que es un sujeto paciente. Miss, me voy a dar cuenta de algo. Mira, fíjate aquí. Se trabaja hasta la tarde. En esta oración que lleva se, ¿encuentras un objeto directo? No. Las oraciones impersonales, no, aquí no hay objeto directo. Pero si yo te presento una oración y te digo, por ejemplo, a ver, se vende terrenos. Se venden, ¿ya? Se venden terrenos. Dime, ¿esa oración tiene objeto directo? Sí, esta oración tiene objeto directo, porque en realidad este es un sujeto paciente. Cámbiale a una oración, los terrenos son vendidos. Este se, para que haya una oración pasiva reflexiva, tiene que haber un se, un verbo y un objeto directo. Grábate de esa manera y lo vas a encontrar fácil. Un se, un verbo y un objeto directo. ¿Sí? Muy bien. Te digo, a ver, se firmó el contrato. ¿Impersonal o pasiva reflexiva? Se firmó el contrato. Pasiva reflexiva. Claro, porque ¿qué se firmó? Significa que alguien ha firmado, pero no lo dice, porque tiene el se. Ah, entonces a esa oración le llamo pasiva reflexiva. A ver. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Sería pasiva reflexiva. No tiene objeto directo. ¿Impersonal o personal? Personal. Ahí sería personal, ¿verdad? No impersonal, ¿por qué? Porque él se fue de vacaciones. Muy bien, ya está. Cuando te decía, se come rico aquí. Dime, ¿es impersonal o pasiva reflexiva? Impersonal. A ver, no hay un sujeto porque no hay quien se coma. Entonces es un lugar, por lo tanto, tampoco es pasiva reflexiva porque no tiene OD. Entonces el verbo es impersonal. Solo acuérdate, cuando te piden una pasiva reflexiva, tú necesitas el se, el verbo, generalmente son anuncios, ¿sí? Y por acá, tu objeto directo. Se promocionan. Se promocionan. ¿Qué se promocionan? Se promocionan celulares, ¿ya? Y ahí está, mira, tu objeto directo. Se camina rápido por aquí. Se camina rápido por aquí. Vamos, primero, ¿es una pasiva reflexiva? No hay OD. Entonces, ¿personal o impersonal? Impersonal. Se camina. Pero... Ah, ya, claro. Según la oración sí sería, pero en el caso de, cuando te digo me encontró en el armario, ¿sería personal o no? O sea, estas oraciones son diferentes a lo que yo te estoy mencionando. O sea, pueden tener sujeto o no. En el caso de se camina rápido por aquí, ¿sería personal o impersonal? Impersonal. Sería impersonal, porque él se camina rápido no tendría sentido. Entonces, por ahí va. Solo acuérdate de esto, ¿sí? Por ahí hay algunas preguntas. No es muy usual, pero te han preguntado sobre la pasiva reflexiva. Entonces, acuérdate de la estructura. El verbo, el pronombre se, el verbo y su objeto directo, ¿ya? Y obviamente el sujeto se encuentra como sujeto pasivo. No hay sujeto, mira por aquí. Se venden terrenos. Alguien vende el terreno, pero no lo dicen. Se venden terrenos. En cambio, se trabaja hasta tarde. Tú dices, no hay objeto directo, no puedo encontrar esto. Aquí, los terrenos se venden, los celulares se venden. Y aquí, ¿qué se trabaja? No hay. Entonces, por eso lo entiendes aquí. O sea, estos de acá son como sujetos pacientes porque están en una oración pasiva. Pero se le llama reflexivo porque tienen los pronombres aquí. Acá, sí. A ver. Y yo decía, la clase de hoy está fácil. Pero tú querías una clase diferente a las que teníamos antes de sustantivo, adjetivo. ¿Tú querías una clase diferente a las que teníamos antes o no? Sí, tenemos que ver la próxima, sí o sí, no puede faltar.
Ya, este último es fácil. Bueno, todo digo fácil. Yo sé que vas a entender este último. Porque este último, sí. Ahora no miento. Yo no miento. Este último, a ver, chicos, vamos aquí. Cuando yo te digo una oración en relación con el hablante son 6. Y creo que sí podemos encontrar, por ejemplo, la oración enunciativa. ¿Qué es una oración enunciativa? Es aquella oración que enuncia, claro. ¿Y qué quiere decir que enuncia? Que te informa. Y te puedo informar de todo lo que quieras. Podemos hablar de todo. El examen a San Marcos es... ¿qué fecha es? Son 2 fechas, ¿no? O sea... y ya está, muy bien. Puedo decirte entonces, los alumnos se quedarán hasta las 10, digamos. Entonces esa es una oración enunciativa. La oración enunciativa es aquella que informa, ¿sí? Informa sobre algo que está pasando. Mañana no hay clases. Listo. Bueno, tú tienes clases feriado, pero no importa. Esa es una oración. Ahora, no es una oración. Chicos, es una oración, no se emocionen. No vayan a preguntar al profesor Martín si hay clases o no. Es una oración. Ahora, también tienes una oración exhortativa. ¿Sí? ¿Qué es una oración exhortativa, chicos? Sí, aseverativa. Y si vamos con los modos del verbo, también serían indicativa. Y si nos vamos a las funciones del lenguaje, representativa, informativa, referencial. Ajá. Entonces mejor primero ahí. Después ya creo que los temas ya los hemos visto por separados. La exhortativa, la imperativa, la apelativa, la conativa, es aquella que indica orden, mandato, orden, hasta ruego. Muy bien. Cuando les digo, a ver, presten atención. Claro, indirectamente, no, por favor, presten atención. Les estoy ordenando. Claro, quítale el por favor, presten atención. Muy bien, ya está. Chicos, pueden estar con signos de exclamación. Por favor, no pienses que esta es una oración exclamativa, no. Los signos de exclamación indican la fuerza con la que vas a mencionar, pero van a ser exclamativas siempre y cuando te indiquen sorpresa o asombro, ¿sí? Ya está, vamos a las exclamativas por acá. Exclamativas. Por ejemplo, cuando te digo, auxilio, ayuda. ¡Qué hermoso! ¡Qué guapo! Auxilio. Muy bien. Ahora vamos a las siguientes. ¿Qué oraciones? Las oraciones desiderativas. Ajá. Las dubitativas, desiderativas. ¿Quiénes eran las desiderativas? Chicos, creo que está fácil si tú dices desi de deseo, ¿no? Son aquellas que indican deseo. Claro. Como por ejemplo cuando dices ojalá, o dices quisiera, o también espero. ¿Qué tipo de verbo tiene una oración desiderativa? ¿En qué modo se encuentra el verbo? En el modo subjuntivo. Espero que vaya a verme. ¿Listo? Desiderativa. Ya está. Ahora, por cierto, me olvidaba. La oración exhortativa indica un mandato, incluso indirecto.
Por ejemplo, cuando te dicen matricúlate en Vallejo, te están ordenando. ¿Sí? Discúlpame, matricúlate en Preuni, ya estamos en Preuni. A ver, si yo te digo no voltear en U, ¿sería exhortativa? No voltear en U. Cuando hay letreros ahí que... Sí, porque lo que busca es que el receptor obedezca. Eso es lo que busca. Prohibido fumar. También. Entonces, a eso son las oraciones exhortativas también. ¿Sí? Ahora, vamos por aquí a la dubitativa. ¿Qué es una oración dubitativa? Es aquel que indica duda. Muy bien. Y aquí el quizás, el tal vez, probablemente, posiblemente. Entonces yo te puedo decir quizás no venga. Y tú me digas, Miss, eso no viene en el examen. Y al final viene en el examen y yo, ya ves. Y la última, la interrogativa. La interrogativa. Chicos, las oraciones interrogativas creo que tú las sabes, ¿verdad? Son preguntas. Preguntas. Ahora, existen dos tipos de interrogaciones. Vamos a verlo por acá. Bueno, existen dos tipos y entre ellas también existen dos tipos más. O sea, las interrogativas directas. Vamos a ver las directas porque las indirectas van a estar fáciles. ¿Qué son las directas? Las directas son aquellas que tienen los signos de interrogación. Entre estas directas tenemos las directas totales, y las directas parciales. ¿Qué es una directa total? Entonación ascendente. Aquella que tiene una entonación ascendente. ¿Y qué es una entonación ascendente? ¿Sí o no? Aquella que responde. Es una pregunta. ¿Estás soltero? ¿No? ¿Estás soltero? ¿Qué responde? ¿Sí o no? ¿Y qué son las parciales? Son aquellos que van a... Abiertas. Claro, van a preguntarte, pero van a iniciar con los enfáticos. ¿Qué, cómo, dónde? Y preguntas exactas, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? No va a ser sí o no, pero hay una pregunta que tú me tienes que responder, 15, 16, 18, lo que tengas, ¿no? ¿Quién fue? Roberto, Juan, Pedro. Entonces, ahí están las preguntas, mira. Con respuestas abiertas, pero son respuestas precisas que inician con el qué, cómo, quién. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Muy bien. ¿Y qué son las interrogativas indirectas? Son las que no llevan los signos de exclamación. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Por favor, la próxima, trata de repasar este tema y trata de repasar el predicado. Debes tener por ahí. La próxima semana vamos a ver oración compuesta. Si no me equivoco, porque sí continúa. Entonces, para llevar eso y no te pierdas, repasa. Gracias, chicos. Hemos terminado. Cuídense, cuídense. Bendiciones, bendiciones.